Señora González Vigo. Para contestar tiene la palabra, en nombre del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y Administración Pública. Señora Martínez Aguayo, su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, me preguntan sobre cuál es nuestra política general en materia del sector público y le tengo que decir que nuestra política general se basa en el reforzamiento del sector público y en la defensa de los empleados públicos. Porque nuestra política, señorías, es la defensa del estado de bienestar. Y el estado de bienestar se sustenta en los miles de trabajadores que a diario prestan sus servicios en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, la dignificación del trabajo de los empleados públicos es el pilar básico de nuestra política general en materia del sector público y sobre el que asentamos la defensa del estado de bienestar. Esta es nuestra política general y permítame que le diga que sorprende su intervención porque hay una clara diferencia entre nuestra política y su política. Ustedes no creen en lo público y, por lo tanto, tampoco en los empleados públicos. No lo creen. Y, además, su líder, el señor Rajoy, que poco a poco se va atreviendo a decir lo que piensa, lo pone claramente de manifiesto. Porque, ¿qué es lo que ha declarado recientemente con toda rotundidad y claridad? Primero, ha dicho, tenemos una administración excesiva y propone menos Estado de las autonomías y más privatizaciones. Y lo dice literalmente, señoría. Literalmente, señoría. Literalmente. Ustedes no creen en lo público y tampoco creen en los empleados públicos. Y además, el señor Rajoy, que como acabo de decir, poco a poco se va atreviendo a decir lo que piensa, lo pone pero clarísimamente de manifiesto. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ha declarado en esa misma conferencia recientemente? Además de decir que tenemos esta cuestión, también ha dicho que hay que seguir de ejemplo al señor Cameron, que le parece fantástico. Dice que es un gobierno que gobierna y que prioriza. ¿Y qué prioriza el señor Cameron, señoría? Eliminar 500.000 funcionarios que echa a la calle. Así que, señorías, vamos a decir las cosas como son, que estos son hechos y contra hechos no valen argumentos. Esta es su idea de la Administración y lo han expresado con una claridad meridiana. Además, han dicho, también el señor Rajoy ha afirmado, que para conocer el programa político del Partido Popular no hay más que observar lo que hacen allí donde gobiernan, cosa que nosotros, lógicamente, ya sabíamos, pero es evidente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué hacen ustedes allí donde gobiernan? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho en Madrid? Romper los acuerdos pactados con los sindicatos de la función pública, romperlos. Y decir ahora de repente que ustedes van a cambiar totalmente los acuerdos que hicieron. Eso sí, diciendo aquí que son ustedes los defensores de la libertad sindical. Resulta un tanto contradictorio. Y en Galicia, ¿qué han hecho ustedes en Galicia? Intentar, a través de un proyecto de ley de presupuestos, implantar el traslado forzoso de los funcionarios. Eso es lo que hacen, señoría. Eso es lo que hacen allí donde gobiernan. Por lo tanto, no pueden decir, como ha dicho el señor Arenas, que su proyecto le viene como anillo al dedo a los funcionarios, porque su proyecto consiste en eliminar empleados públicos, en la ruptura de los acuerdos sindicales y en el traslado forzoso de funcionarios. ¿Y de verdad creen ustedes que esto le viene como anillo al dedo a los funcionarios? ¿De verdad creen ustedes que esta es la manera de defender el empleo público? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ustedes lo que quieren simple y llanamente es menos estado del bienestar, menos autonomía, sabiendo que somos las autonomías las que prestamos los servicios básicos de sanidad, educación y dependencia, porque así lo dice el bloque constitucional. Y ustedes no creen en el empleo público porque no creen en los servicios públicos. Esa es la realidad. Por tanto, dejen ustedes de disfrazarse como que intentan disfrazarse como los grandes defensores del empleo público y no digan lo que no dice el Decreto 5/2010. Porque mienten cuando afirman que el Decreto 5/2010 se deterioran los principios del servicio público y buena administración y se lesionan derechos fundamentales. No lo es. No se lesiona el derecho de acceder en condiciones de igualdad al empleo público y el derecho a la libertad sindical o a la negociación colectiva. Hagan, por favor, una lectura veraz del decreto. Nosotros hemos aprobado un plan de reordenación del sector público para cumplir y desarrollar la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, tal y como ordenaba el mandato de este Parlamento, señoría, porque cumplimos las leyes. Para adaptar nuestra normativa legal a la legislación básica del Estado, tal y como obliga el marco constitucional.
y lo estamos haciendo, y para mejorar la eficiencia de nuestro sector público como medida de consolidación fiscal acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo el proceso se está desarrollando y se desarrollará mediante negociación colectiva, porque el proceso no ha hecho más que empezar. Y se va, como digo, a desarrollar siempre con negociación con los representantes de los trabajadores, como condición necesaria e imprescindible, que es de suyo, pero además reflejada expresamente en el decreto, y garantizando íntegramente los derechos de todos los trabajadores. Y además, ayer mismo se alcanzó un preacuerdo que profundiza y visualiza de una manera aún más explícita las garantías plenas de respeto a los derechos de los empleados públicos, que, como ya le he dicho reiteradamente en esta Cámara, siempre han estado plenamente garantizados. Respecto a los funcionarios, siempre se ha respetado su integración voluntaria en las agencias públicas empresariales y se reconoce todo el tiempo de prestación de servicios para su promoción profesional, tanto en la Administración general como en las agencias, mejorando además el régimen anterior. El personal laboral de la Junta también mantiene su régimen jurídico y el personal en el que en la actualidad presta servicio en las empresas públicas y que se integra en las agencias mantiene los mismos contratos, derechos y obligaciones que la entidad extinguida o absorbida, porque se produce una subrogación de trabajadores por sucesión de empresa y, salvo que ustedes quieran vulnerar el Estatuto de los Trabajadores, eso es lo que dice la ley. En ningún caso, digo, se vulneran. Y, desde luego, lo que no dice el decreto de ninguna manera es que al personal laboral, por un decreto, se le vaya a hacer funcionario. No lo dice en ningún lado, eso es claro. Y si no, dígame usted dónde dice eso. Y con el preacuerdo alcanzado ayer, además, se eliminan dudas interpretativas y se aclaran todas aquellas cuestiones que han provocado cierta confusión en las últimas semanas, fruto, además, de la incertidumbre que genera todo cambio y del momento en el que se produce. Continúo con la lectura correcta del decreto y no con la interpretación malintencionada que ustedes hacen. Comprobará que el ejercicio de potestades administrativas, directas e indirectas, corresponde en exclusiva a funcionarios públicos. Artículo 1, 9 y 1.11 del citado decreto ley. Se delimita claramente lo que pueden hacer los funcionarios, ejercicio directo e indirecto de potestades administrativas, y lo que puede hacer el personal laboral, el resto de funciones. Por tanto, repito, estamos ante un plan de reordenación que respeta plenamente los derechos de los empleados públicos y que busca una mejor prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Y, además, estamos ante un plan ambicioso que supone la supresión de 111 entes instrumentales dependientes. No estamos ante una mera cosmética o maquillaje, como hacen en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, porque en Valencia han suprimido 4 sociedades dependientes de un total de 136, es decir, un 3%. Ustedes que tanto critican esto del gigantismo de la administración paralela. Y en Castilla y León 3, de un total de 85. Y en Madrid o en Galicia, los planes que tienen obligación de hacer aún se les espera. Por tanto, lean detenidamente el decreto ley y hagan un análisis serio y riguroso del mismo. El decreto ley no dice que se recortan derechos a los empleados públicos. No dice que hay puerta de atrás de entrada en la función pública. Y le puedo asegurar que yo, que sí que soy funcionario, sé lo que significa ser funcionario. No sé si su señoría lo es o no lo es. Toda persona que desee ser funcionario debe pasar por una oposición, como hemos pasado todos los funcionarios. No dice que haya cambio de la relación laboral de los trabajadores de la Junta o de sus entes dependientes. Ningún cambio, señoría. Y no dice que haya privatización. Más bien, todo lo contrario. Le voy a explicar lo que contiene el decreto ley. Contiene una mejora de la capacidad organizativa y de la eficiencia económica de calado, una mejora del funcionamiento del conjunto de la Administración al adaptarla a la legislación básica y a la jurisprudencia, un reforzamiento de lo público porque apostamos por el empleo público como garantía de una adecuada prestación de servicios, no por la privatización que pretenden ustedes, un compromiso con los ciudadanos porque ahora más que nunca debemos elevar el nivel de calidad de nuestros servicios públicos para ser fieles a nuestros principios, para favorecer la igualdad de oportunidades para todos y para preservar la renta disponible de las familias. Y todo ello con coherencia, porque abordamos la reordenación del conjunto del sector público. Porque, en definitiva, señorías, con el decreto, estamos simplificando nuestra estructura para evitar solapamientos de ámbitos de decisión. Estamos disminuyendo la complejidad de la Administración y estamos armonizando la regulación, incrementando la seguridad jurídica. ¿Le suenan estos principios, señoría? ¿Le suenan? Lo que estamos haciendo, me imagino que estará de acuerdo, puesto que es lo mismo que ha propuesto su líder, el señor Rajoy, en el Foro de Economía Familiar, que tanto ha clarificado estos puntos. Solo hay una diferencia, no pequeña,
Y es que bajo estas palabras ustedes se esconden despidos de funcionarios y nosotros consolidación del empleo público. Nada más y muchas gracias.